Momento de recibir a Álvaro Padrón, amigo de la casa. Le cambiamos el día, le cambiamos el horario. Bueno, todo, pero es una semana especial. Por supuesto, el vicepresidente igual. Y todo se justifica para tratar de garantizar que la gente esté lo más enterada posible, que acompañe el proceso, lo que ustedes hacen de aquí hasta el domingo, y el domingo mismo me parece que es clave, entonces... Y aparte queríamos para eso tratar esto, ¿no? Son las elecciones, cuánto pesa en el mundo, qué es lo que se dice de Uruguay. Sí, era la idea. Igual arranco con el enganche de cosas que hablaron hoy, ¿no? Porque la política internacional se nos mete por todos lados. Recién Fabián hacía dos referencias, uno al ranking, que justamente cómo se nos ve de afuera, ¿no? Esa es una forma de vernos, ¿no? Cuando se va de alguna manera monitoreando políticas públicas uruguayas, que está muy bueno que las discutamos, porque son las consecuencias que él marca. Y el ranking ese tiene que ver con las políticas públicas que se desarrollaron en Uruguay, particularmente en el último periodo, los últimos meses, cuando se aprobó esta ley, que yo digo es una perla más de una estrategia de cómo pensar el sistema de medios de comunicación en Uruguay de cara a la política. Es probablemente la transformación más profunda, más exitosa, no del gobierno, sino del presidente, porque estoy convencido que esa tarea fue una tarea absolutamente personal, y el resultado está en las encuestas, ¿no? Y que se separa mucho la imagen del presidente de la imagen del gobierno. Eso no es casualidad. En realidad la pregunta es, ¿cómo puede pasar algo así? Es raro, es bastante normal que el presidente de alguna manera se asocie a la gestión del gobierno y por lo tanto a la aprobación. Bueno, acá hay una especie de disociación que hace la gente, y para mí tiene que ver con una estrategia de comunicación. Después está todo el debate sobre tomarle un poco el pelo a esa interpretación, ¿no? Pero hay una estrategia que tiene que ver con decisiones económicas, empresariales, de políticas públicas. Y un resultado es esto que acabamos de escuchar de parte de Fabián con respecto al ranking, porque conecta con eso, porque lo que ha pasado en Uruguay es, repito, una estrategia explícita de construir un sistema de medios y de comunicación para un determinado relato. Y estamos sentados aquí en una radio que no es parte de esa lógica, pero es absolutamente minoritario en Uruguay, y si uno lo observa hoy en la campaña electoral, hay que tener mucho tiempo, mucha paciencia, porque es, por ejemplo, la televisión abierta es insufrible a esta altura, en muchos sentidos, no solo por la campaña misma, sino por la dinámica con la que uno termina encontrando la utilización económica del medio, ¿no? Y la cantidad de propaganda, la falta de espacios de información en serio, de periodismo. Entonces, todo eso no es casual. Hay de las pocas cosas que yo he visto en este periodo absolutamente consistente desde el primer día. Y eso tiene que ver hasta con el entorno del presidente, cómo estuvo pensado y qué personas han sido claves. Y no solo conecta a lo que normalmente pensamos que son los intereses de los medios, hay conexiones con cosas muy populares, por ejemplo el fútbol. Y no es casual que muchos de los nombres que uno ve en el entorno del presidente vinculados a comunicación también sean parte de esquemas vinculados a asuntos tan populares como por ejemplo el fútbol. Y todo eso, y ahí conecto para no divagarme demasiado, tiene que ver con política internacional, porque tiene que ver con esquemas más allá de nuestra frontera. Y ahí viene otra cosa que dijo Fabián, cuando ustedes hablan con él sobre las campañas sucias, ¿no? Y él dice, bueno, es algo que vino de afuera, pero que ya empezó a convivir con nosotros. Bueno, también la gente que estuvo detrás, que sigue estando detrás de este armado tan sofisticado, tiene que ver con traer ese tipo de prácticas, porque son personas que ya tienen esas conexiones, sobre todo empresariales, a nivel internacional. Y no es casual que alguien que claramente ha sido promovido por el presidente actual, que es el candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, sea parte de ese juego. Porque, entre otras cosas, uno se pregunta de dónde salió tanta plata para Ojeda. Porque es impresionante. Cuando se pueda ver a fondo el resultado de las campañas en términos de cuánto se utilizaron de medios y demás, y ojalá lo más transparentemente posible se pueda ver qué plata se invirtió. La pregunta va a ser esa.
Como una persona que él mismo decía, ¿no? Arranca con un 3%, que todo eso además no tiene antecedentes, por lo tanto no puede tener recursos previstos por el sistema natural, que es el de los votos y demás. Bueno, ¿de dónde salió la plata para hacer lo que está haciendo? Hoy lo decía el senador Maía, ¿no? En la entrevista principal se preguntaba eso. Sí, entonces, todo esto es política internacional. Alguien me decía, está exagerando, Álvaro, para traer agua a su molino, y esto que hago siempre de decir, denle bola a la política internacional. Bueno, es que la política internacional no es una abstracción, es esto, cómo el mundo influye en nosotros, y está influyendo en un momento tan determinante como una elección, en donde todos sentimos que el voto, que es la piedra angular de la democracia, nos pone a todos en una situación igual. O sea, todos valemos uno. No. Si tenemos poder económico, valemos más. Si tenemos la capacidad de influir una elección a través de este tipo de sistemas, que están respaldados en mucha plata, o sea, cuestan plata, hacer este tipo de campañas sucias cuesta plata, y por lo tanto el que la tiene una herramienta para influir. Bueno, es un efecto en la democracia no abstracto, no es solamente porque desinformamos y ya ahí perjudicamos el debate político, es porque influimos en el resultado electoral. Y la política internacional nos indica que esto ya funcionó. Así ganó Trump, así el pueblo de Gran Bretaña decidió salir de la Unión Europea y está pagando el costo por una campaña que se hizo a través de las redes sociales para convencer a la gente y mentirle sobre los beneficios de salir de la Unión Europea. Todo eso se está revisando ahora, lleva mucho tiempo. Allí se confirmó la intervención de actores externos, entre otros de Rusia, interviniendo en ese plebiscito y luego interviniendo en la elección en Estados Unidos. Uno se sorprende. ¿Qué tiene que ver Trump con Putin? Claro que tienen que ver. Y estuvieron juntos para esa elección, influyeron juntos. Por eso vamos a escuchar a Trump decir, yo arreglo muy rápido la guerra entre Ucrania y Rusia. Y digo esto para que no parezca que es un problema solo doméstico, cuando... No, el mundo está girando en torno a este tipo de prácticas. Y lo mejor que nos puede pasar es observar el mundo para prepararnos sobre esas cosas. Entonces la política internacional no es una abstracción, es algo que después se nos mete, ya no solo, como vengo diciendo siempre, ¿no? Con la pandemia en nuestras casas, en las escuelas, con la crisis ambiental en nuestra vida cotidiana. Se nos viene una tormenta estos días. Estuvimos ayer la oportunidad de conversar con Francia Márquez en Colombia. Se está haciendo la COP ahora en Colombia. Es un diluvio. O sea, parece broma, parece que montaron un escenario, la naturaleza, para que los líderes que están reunidos así vean el drama que nos está pasando con el clima. Entonces, eso es política internacional. Y cuando hacemos una elección, tenemos que entender, por un lado, que lo que acabo de decir, ¿no? Cómo con prácticas que se dan en otros lados se copian y se contagia nuestro sistema. Y tiene que ver con lo que yo traigo, porque cuando uno se pregunta, ¿a quién le importa la elección de Uruguay fuera de Uruguay, no? Lo que en principio aparece es la idea de que hay actores políticos en otros lados que dicen, che, bueno, a ver, ¿qué está pasando en tales lugares? En Uruguay hay elecciones y por lo tanto hay interés. Nos pasa a nosotros al revés, ¿no? Claro. Estamos interesados en elecciones en otros lados. Este domingo está la segunda vuelta municipal en Brasil, la elección de Estados Unidos. Es lógico, ese es un nivel de interés. Pero después hay otro nivel de atención que tiene que ver con, parecido a lo que acabo de decir, que son sectores con intereses económicos, comerciales, geopolíticos. Y Uruguay es un paisito de 3 y pocos millones de personas, pero para esa lógica importa más que su tamaño. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que decir es que claramente para los vecinos somos relevantes, por aspectos comerciales, por aspectos económicos, productivos, por aspectos políticos, por aspectos sociales, hasta por aspectos culturales. O sea, el entorno que nos rodea es el primer elemento de atención, y la prueba está en las periodistas que están llegando. Yo hoy de mañana ya tuve una entrevista con Folia de San Pablo, a pedido de Yamandú, me indicó que la atendiera yo, para hablar de una perspectiva de política internacional desde este lado, y me sorprendió. Bueno, Folia de San Pablo es un medio muy conservador, las preguntas fueron muy incisivas, muy bien preparadas, empezamos a ver medios
con mucha potencia, llegando aquí, a hacerse la pregunta de qué está pasando en Uruguay y qué puede pasar. Pero digamos, claramente Argentina y Brasil van a poner el foco, están poniendo el foco en lo que pasa en Uruguay, y es natural, porque es donde hay mayor cercanía. Pero no nos engañemos, salto a Estados Unidos, ¿no? La potencia principal hoy en el planeta. Obviamente, aún en el medio de su campaña electoral, tiene una capacidad de observar lo que ocurre en todo el planeta y tiene especialistas que van a seguir las elecciones, entre otras, la de Uruguay. Primero porque ellos están muy preocupados sobre la deriva de América Latina, con un énfasis muy fuerte en la relación con China, pero también en el cambio de correlación de fuerzas en la región, de cómo ha ido, de alguna manera, consolidándose triunfos de perspectiva progresista, y les cuesta mucho identificar cuál sería la respuesta a ese proceso, que no es, por ejemplo, lo que pasa en Argentina. Ellos no lo terminan de identificar como hasta hace poco identificaban a lo que era el centro y los sectores más conservadores de América Latina con los que tenían algún vínculo. No estoy diciendo con esto que no sea Milei alguien que pueda conectar con sectores de interés en Estados Unidos, particularmente, por algo ha ido tantas veces y habla con el entorno de Trump. Pero digamos, para el establishment norteamericano es muy difícil identificar las características de Milei. Entonces, están claramente poniendo atención en lo que va a pasar con Uruguay. Me paso al otro contrapunto que tiene hoy el mundo, que es China. Por supuesto que China, que además tiene una diplomacia muy sofisticada, está atento a Uruguay hasta por razones bastante cercanas, ¿no? La iniciativa del gobierno uruguayo de hacer un TLC con Estados Unidos siempre fue una fantasía, pero tiene una realidad que es el interés de China de instalar aspectos de su estrategia en el Cono Sur. Lo hará de otra manera que la que quería el gobierno uruguayo, pero lo va a hacer, será negociando con el Mercosur. Es un poco el esquema que está planteado, ¿no? Que podamos discutir con un monstruo como hoy es China en términos de potencia, desde una perspectiva de más fuerza, ¿no? Con una capacidad también de poner nuestros intereses y no cortándonos solos como se pretendió de parte del gobierno uruguayo. O sea, China también está observando la elección en Uruguay porque, entre otras cosas, puede definir parte del juego que estoy diciendo en la relación con esa potencia oriental. Un tercer polo de poder en el mundo es Europa. Y si va a estar atenta Europa en este momento en la elección de Uruguay, ¿por qué? Porque estamos probablemente en el momento más cercano, como también puede ser que finalmente no salga, como toda cosa que está al final, puede pasar que caiga para un lado o para el otro, el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y para que tengan una idea del protagonismo uruguayo, ese acuerdo que está más cerca de lo que creemos, porque técnicamente ya se cerró, y aunque veamos en la televisión movilizaciones en París y en el resto de Francia de agricultores protestando, están encontrando un mecanismo para bypassear el veto francés, los europeos. Si eso ocurre, va a ocurrir en la cumbre del G20, que se va a hacer en Río, a mitad de noviembre, o en Montevideo en la cumbre del Mercosur. Entonces, ¿con qué se va a encontrar ese acuerdo? Con un gobierno de qué tipo en Uruguay. ¿Qué cumbre vamos a tener en diciembre del Mercosur en Montevideo? ¿Una cumbre con un gobierno que continúa o con un cambio de gobierno? Y les aseguro que eso llama mucho la atención, en particular a los europeos, ni que hablar a España, que tiene siempre esa especie de intención de ser el vínculo entre América Latina y Europa, pero también, en este caso, para Francia, que está haciendo un gigantesco lobby para bloquear el acuerdo, o para Alemania, que está haciendo mucha fuerza para que el acuerdo funcione. Entonces, ¿será por coyuntura? ¿Será por, no sé, casualidad? Pero caemos en un momento que además no hay tantas elecciones, venimos, yo creo que lo dije en la columna pasada, ¿no? Tenemos esa velocidad uruguaya asociada a la lentitud que nos ha llevado a casi al final de un ciclo de elecciones. Y por lo tanto, también en ese sentido somos atractivos.
yo no voy a dejar de decir que junto con todo esto hay algo que siempre llama la atención en otras partes del mundo sobre Uruguay, que es su sistema político, la característica de su democracia, que en la columna que en la conversación que tuvieron recién con Fabián seguramente no pude escuchar la conversación con Maía, pero hay un asunto, una preocupación sobre un deterioro, ¿no? Sobre parecernos un poco más a lo que pasa en otros lados, por ejemplo con esto de las noticias falsas, de campañas sucias y demás. Pero en general hay un respeto muy grande sobre el sistema político uruguayo y una atención sobre la estabilidad, el sistema de partidos, de que no entren outsiders tan fácilmente, que necesiten entrar en los partidos. Le pasó a Sartori en la elección pasada, le pasa a Ojeda, pretenden ser novedosos, pero están todo el tiempo al final teniendo que referirse al marco tanto institucional como histórico, más o menos, porque yo miro a Ojeda y no veo nada de vallismo, pero igual se reivindican, ¿no? Como colorados, etcétera, etcétera. Acabo de ver que hay un candidato de Cabildo Abierto que dice que tiene las ideas de Milei, no sé si lo vieron, y hace campaña diciendo que él es el Milei uruguayo. O sea, miren dónde terminó esa referencia, ¿no? En Cabildo Abierto, qué cosa. Pero al final termina habiendo como una estabilidad del sistema de partidos y es muy difícil en Uruguay, lo que en otras partes del mundo está siendo muy común, que la aparición de outsiders o de figuras que desafían al sistema, se refieren a las castas, a las élites. Eso sigue sin aparecer con tanta fuerza en Uruguay. Entonces, muchos países y gente vinculada a la política mira a Uruguay diciendo cómo hacen estos, cómo funciona. Otra cosa que llama mucho la atención, y lo voy a reivindicar, más allá de la posición que tenga cada uno, es las formas de democracia directa. O sea, las consultas populares son un asunto que le da calidad a la democracia. Ahora nos vamos a poner a discutir, hay gente que le molesta tener que votar cosas simultáneas, he escuchado, lo dice Pepe mucho, ¿no? Que no le gusta que coincida con las elecciones, pero no perdamos de vista que es un mecanismo de profundización de la democracia. Es la capacidad de la ciudadanía de incidir por fuera del sistema político. Absolutamente. Entonces, cuidado con que nos entreveremos tanto en el debate, en un poco en el cansancio o en el agobio de tanta información, y no nos demos cuenta que está referido a eso, a la calidad de la democracia, y que eso también es visto en el mundo como diciendo, cómo la comparación la hacen en general con Suiza, no por la penosa comparación esa de la Suiza de América, que es un verso histórico absolutamente engañoso, pero Suiza tiene un sistema de consulta popular muy potente, y les diría que el que más se parece en términos, quizá no de formato, pero sí de impacto, es el uruguayo, porque la historia de los referéndums y los plebiscitos en Uruguay es muy importante. Es muy importante y está asociada siempre a momentos de mayor democracia y de pelea por la democracia. Mi primer voto en este país fue en el 80 por el plebiscito, ya estoy confesando mi edad, ¿no? Recién cumplido 18 años, voté en el plebiscito del 80. Y por lo tanto, imaginen, en un momento en donde todo estaba dado para que el triunfo fuera de quienes tenían el poder, sin embargo, el pueblo se los dio vuelta. Entonces, si habrá que valorar ese mecanismo, repito, más allá del cansancio, el agobio, las diferencias que esta vez tenemos, incluso en el campo popular, pero cuidado, entonces también por eso nos ven en el exterior. Entonces, todo eso junto me permite a mí decirles que no tengan duda, este paisito de Morondanga, acá tan perdido en el sur del sur, va a ser titular de muchos medios el domingo. Soy de los que piensa que este domingo no se cierra la dinámica electoral, que es, en mi cabeza por lo menos seguro que vamos a tener una segunda vuelta en noviembre, por lo tanto es una noticia parcial la que va a recorrer buena parte de los periódicos en el mundo, pero creo que aunque nos cueste y aunque nos hemos vuelto un poco más aldeanos, seguimos siendo referencia y atracción no solo de medios, sino también de sectores con intereses económicos, con intereses políticos, con preocupaciones diversas. Nuestra experiencia electoral va a llamar la atención y espero que sea algo que valoremos más, porque acá viene mi segunda pregunta, ¿no? Que era, ¿qué puede cambiar? O sea, ¿qué está en juego? También me parece que esto es algo que está un poco corrido del eje, ¿no? Porque
uno observa la campaña electoral y no se habla mucho de política internacional. Lo digo con bastante frustración. Ya apenado. Sí, sí, porque, bueno, es como muy contradictorio lo que estoy diciendo con ese diagnóstico. Si yo estoy diciendo que gran parte de lo que pase en el futuro depende de nuestra capacidad de construir una política internacional y de tener una política internacional activa y sobre todo muy democrática, el hecho de que se discuta tan poco en una elección sobre política internacional es una primer mala señal, ¿no? A ver, yo igual quiero jugar con esto de que puede cambiar, para que de alguna manera incorporemos la política internacional a lo que hacemos con cualquier otra política cuando pensamos qué votar. Cuando uno piensa qué votar, dice, bueno, si yo no estoy de acuerdo con esto y con esto que hizo este gobierno, quiero buscar quién me da una alternativa y la busco en los demás partidos. Hoy Uruguay quedó medio bipolar, ¿no? Y quedó como se han encargado los partidos tradicionales de romper su historia y hacer que cada vez se parezcan más a una misma cosa, esta idea de ser una coalición y que algunos hasta se autodefinen como nativos coalicionistas, ¿no? Como diciendo, ya me olvido de la historia de mi partido, un disparate increíble, ¿no? No solo por la historia, sino por las ideas y por mantener las ideas. Bueno, no, esa especie de pelota media amorfa que se ha creado, que parece tener una identidad, mi única identidad que yo interpreto actualmente es estar en contra de, la otra no la veo, pero lo cierto es que ha generado determinadas políticas públicas que uno puede decir, si estoy de acuerdo los vuelvo a votar y si no, voto a otros. En política internacional parece más difícil entender eso, porque me queda muy claro en salud, en salarios, en distribución del ingreso, en vivienda, en seguridad. Nos ha costado mucho en política internacional jugar ese juego de qué hicieron, qué estuvo mal y qué haría distinto. Es un error, y yo creo que es un error sobre todo de la izquierda, porque si hay una política pública en la que este gobierno fracasó, es en la política exterior. No consiguió nada. Ayer de vuelta, en una reunión que yo sé que para la calle es muy importante, porque era con el sector de la construcción un gran aliado, no solo económico, sino de relato, y si no, miren el papel central que tiene el ministro de Transporte en esta campaña, una persona a la que le cuesta hablar normalmente, porque tiene una dificultad de expresión increíble, pero se ha dedicado sistemáticamente a decir cómo se transformó este país en materia de obras públicas, y a contar la cantidad de kilómetros de carreteras y los puentes, y se mete el tren en su mochila también, ¿no? Después dicen que el tren estuvo mal negociado. O sea, es increíble cómo hay una discusión hasta de datos, de que mienten con los datos cuando hacen el juego de la inversión y demás. No importa, lo que digo es que se ha vuelto un tema central de la campaña, el papel del Ministerio de Obras Públicas, del ministro en particular, y por lo tanto del resultado. Entonces la reunión de ayer era muy importante para el gobierno porque estaba diciéndole a un público muy destacado, y porque además lo asociaban al plebiscito de la Seguridad Social, sí, por el papel que tienen las AFAP en la financiación de la obra pública. Era un gran paquete para justificar su política. ¿Qué pasa? En mi opinión, una de las cosas que nosotros deberíamos ser capaces de conectar es que la política internacional, y por lo tanto el balance de esa política internacional, en ese tipo de estrategia es central. Es el único momento en el que el presidente pudo decir un entre comillas, triunfo, cuando se refiere al dragado de 14 metros en el puerto. ¿Por qué? Porque él estaba hablando a un sector que necesita mucho del transporte y que seguramente en ese tipo de obra está involucrado. Pero es el único punto que él logra traducir a un éxito de la política internacional que por supuesto no lo esperaban, porque fue una cosa que nadie esperaba, que Milei tan rápidamente tirara eso, y que es una lógica más de la interna argentina, en donde Milei, que está desarmando lo que acaba de hacer con la FIP. Vean lo que acaba de hacer con un área estratégica del Estado, además de dejar 3.000 personas sin trabajo. Pero lo que quiero decir es, no es un mérito de Uruguay ni del gobierno, porque aunque hubiera estado un gobierno de otro signo, les aseguro tampoco podía adjudicarse ese triunfo, porque tiene que ver con la irracionalidad con la que están pasando cosas en Argentina. La polémica en Argentina sobre esa medida es enorme, porque en realidad
los argentinos pierden mucho con eso, porque pierde el puerto de Buenos Aires. Entonces, pero se lo anota en su haber. Y yo lo que digo es, al discutir tan poco de política internacional, primero no le estamos pudiendo facturar todo lo que le hicieron mal. Segundo, no estamos pudiendo poner otro paradigma sobre la mesa, decir lo que haríamos. Recién aparece, creo que lo dije en la columna pasada, una intervención fuerte de Yamandu Orsi en ADM, en donde dedica una buena parte, yo diría la mayoría, me dicen que de 28 minutos fueron 20, los que dedicó a exponer la visión de la política internacional. Ya había aparecido el famoso tema del impuesto global arriba de la mesa, un temazo, ¿eh? Miren que es política internacional, porque tiene que ver cómo Uruguay se inserta en esa estrategia de cobrarle a los grandes millonarios del mundo un poquito de plata. ¿Tá? La discusión va a ser cómo se reparte, pero la discusión va a ser también cómo eso limita la capacidad de los países de exonerar de impuestos a las multinacionales para que inviertan a los países, y nos puede generar un problema, porque gran parte de la política de captación de inversiones en Uruguay tiene que ver con exoneraciones impositivas, que se consideran, a nivel de esta reflexión mundial, una forma compleja, porque facilita, digamos, que estas empresas busquen dónde invertir pagando menos. Entonces, si se los está buscando para que paguen más, va a haber un debate sobre eso. Pero digamos, son elementos de política internacional que han ido apareciendo. Nos está faltando una discusión un poco más macro, que es la que nos merecemos en Uruguay, porque si es tan importante la política internacional, lo que deberíamos hacer es discutirla de una manera un poco más sistémica, más programática, más articulada. Por ejemplo, este gobierno, casi voy a hablar de los lugares donde Uruguay influye, que no es el mundo, salvo un buen discurso en la ONU, y acabamos de tener el peor de la historia. Pero quiero empezar por el barrio grande, la CELAC. La CELAC es una organización en donde está toda América Latina, menos Estados Unidos y Canadá. Uno de los lugares más importantes que hemos creado, lo está en este momento conduciendo Honduras. Aunque no lo puedan creer, le puede tocar a Uruguay. Después de Colombia, después de Honduras viene Colombia, y después viene el Cono Sur. Y en el Cono Sur ya estuvo Argentina, no sé si recuerdan, cuando le tocó a Argentina la CELAC, que fue cuando gana Lula, razón por la cual Lula, su primer viaje es a Argentina y luego la visita a Uruguay. Esa visita a Argentina fue a la cumbre de la CELAC. Vuelve al Cono Sur la presidencia de la CELAC, dentro de un año podría ser perfectamente Uruguay, siempre y cuando haya un gobierno que lo quiera. El gobierno actual no le dio pelota a la CELAC. 0 pelota a la CELAC. Fueron formalmente, pero nunca hubo, ni siquiera hay una transmisión a la sociedad uruguaya sobre la importancia de ese espacio. Para que tengan una idea, las cumbres más importantes de la CELAC son CELAC Unión Europea, en donde se desarrolla un montón de estrategias de cooperación en la lógica de cómo se paran estos dos bloques en la disputa global. O sea que es un ambiente importante. Si cambia el gobierno en este país, no tengo dudas que un gobierno frente amplista tomaría como una cuestión prioritaria el desarrollo de la CELAC, e incluso pidiendo la presidencia para Uruguay. UNASUR la mataron, sobre todo una estrategia de la derecha de matar UNASUR. Quedó el consenso de Brasilia, que es como una forma, si con otro nombre, de trabajar Sudamérica. Tampoco le ha dado ninguna importancia el gobierno uruguayo. Debería ser un espacio clave, debería ser una estrategia conjunta, especialmente con Brasil, y Uruguay, si cambia su política exterior, podría ser otro lugar donde apostemos más fuerte. El Mercosur, todo el mundo lo critica, nadie lo puede matar, ahí está. Si llega a meter el acuerdo Unión Europea-Mercosur, va a tener otra dimensión y otro momento de energía, pero claramente este gobierno, todas las señales que ha dado es de cortarse solo, bueno, el Mercosur es ¿se acuerdan, no? El lastre, la mochila, en fin. Entonces, un cambio también allí generaría un cambio de gobierno en Uruguay, un cambio importante en la posición de Uruguay en ese ámbito. Y el último escenario de los círculos concéntricos es la relación bilateral. Con Argentina, con Brasil, podría nombrar también a Paraguay, Bolivia, no son vecinos directos, pero hay relaciones, por ejemplo, con la hidrovía. Entonces, también allí hay un escenario de transformación de una política exterior. Hay diferencias profundas, porque uno puede terminar diciendo,
Lo que pasa es que no se habla mucho porque al final piensan más o menos lo mismo. Vieron que está un poco de moda eso, ¿no? De decir que hay pocas diferencias. Incluso he escuchado mucho al candidato del Partido Nacional para justificar el poco impacto que logra. Se acaba de hacer una autocrítica muy fuerte, ¿no? Que él no es un buen dirigente de masas. Sí. Pero la otra explicación es que, como no hay un clima de cambio, porque las diferencias no son tantas, la gente no está entusiasmada porque la gente se entusiasma con los cambios, no con mantener el rumbo. Yo diría que en política internacional hay ciertos consensos, por ejemplo en la mirada comercial. Ahí aparece la idea que sí, que tenemos que tener más mercado, que Uruguay tiene que, como un país chico, tener la mayor capacidad de venta posible, etcétera, etcétera. Pero yo voy a decir las dos diferencias más importantes. La primera es que hay que revertir esa idea de navegar en solitario. Ese fue el concepto fundamental de este gobierno. Mostrarle a la gente que lo que mejor le conviene a Uruguay es andar solo, que es el modelo chileno. ¿Ah? Entonces, ellos tienen una idea y esa idea nunca fue una idea de la izquierda. Entonces, nosotros tenemos que decir con claridad que hay una diferencia muy profunda, que es que para Uruguay, para la izquierda uruguaya, el primer círculo de una estrategia de inserción internacional es la región. Y eso nos diferencia del gobierno actual. Y por lo tanto, si hubo poco interés en la CELAC, poco interés en el consenso de Brasilia, poco interés en el Mercosur, por no decir casi una estrategia de liquidarlo, un cambio de gobierno que piense en la región es un cambio radical con relación a este gobierno. Después hay un montón de señales que el gobierno practicó desde el comienzo y que pueden ser revertidas. ¿Se acuerdan el famoso voto de Uruguay al presidente del BID acompañando la iniciativa de Trump, rompiendo una historia de toda la vida que los presidentes del Banco Interamericano de Desarrollo eran de América Latina? Eso fue un error estratégico, porque el gobierno uruguayo creía que era reelecto Trump y le hizo un favor para luego cobrarlo, y le salió al revés. Vuelvo a decir, esas cosas las ven en Estados Unidos y están bien registradas. Entonces nos la van a cobrar, nos las estuvieron cobrando porque nosotros acumulamos en una dirección. ¿Se acuerdan de Colombia cuando gana Petro y 2 semanas antes de la asunción el presidente de Uruguay va y visita a Uribe? Bueno, eso es parte de una señal. Lo mismo vale para cuando el golpe de Estado en Bolivia. Talvi, siendo todavía ministro de Relaciones Exteriores, lo caracteriza como golpe de Estado y el gobierno no. Después puedo nombrar el discurso con Venezuela, ¿no? Después puedo nombrar la posición ahora en la ONU. Todas esas cosas cambiarían. Termino. La segunda cuestión clave que este gobierno ha tenido, ¿se acuerdan que decía que no iba a tener afinidad ideológica? Acusando a los periodos del Frente Amplio de afinidad ideológica. Hizo todo lo contrario. Me decía una persona que no voy a nombrar, que es un referente histórico de política internacional en Uruguay y no es de izquierda, que es la primera vez en la historia que un presidente de Uruguay no visita España. Y sin embargo recibió 2 veces a Aznar en Uruguay. Si eso no es afinidad ideológica, entonces nosotros necesitamos un cambio. Lo que estoy queriendo transmitir aquí, que el domingo también estamos decidiendo sobre la continuidad o un cambio en materia de política internacional. Y lo que necesitamos es democratizar la política internacional, que se transforme en una política internacional transversal a la sociedad, incluyendo los medios de comunicación. Por eso yo siempre agradezco que en esta columna tenga la oportunidad de hablar de este tema. Gracias, Álvaro Padrón, gracias por estar esta semana que es tan importante para todos. A ustedes por permitirme hablar. Nada que perder, todo por informar.